Sí, doctor. Ok, hoy, el día de hoy, compañeros, vamos a ver una revisión de lo que es la isquemia mesentérica, así como su diagnóstico y tratamiento. Bueno, entre el contenido, pues vamos a ver la definición, la circulación, la fisiopatología, clasificación, causas y presentación clínica, el diagnóstico, laboratorio y gabinete y tratamiento. Para empezar, vamos a comenzar con la definición y la epidemiología. En general, pues la isquemia mesentérica pues, va a ser causada por una insuficiencia de riego sanguíneo respecto a las demandas de los órganos viscerales. Y pues esta es considerada una emergencia abdominal. La isquemia mesentérica tiene diferentes divisiones, como vamos a ir viendo más adelante. Sin embargo, cuando hablamos de una isquemia mesentérica aguda, esta va a tener una mortalidad intrahospitalaria del 60 al 80%. Y en general se dice que su incidencia realmente ha sido infraestimada, ya que anteriormente no había guías establecidas para el diagnóstico y el tratamiento. Sin embargo, su incidencia ha disminuido por el aumento del uso de anticoagulantes. Y en general, la isquemia mesentérica es la responsable de más del 25% de las causas de muerte a nivel mundial. En general, esta se presenta en 1% de los pacientes hospitalizados y tiene una tasa de mortalidad del 24 al 94%. Se presenta mayormente en hombres con una relación 3:1 y es más frecuente en personas mayores de 60 años. Nos mencionaban también que la prevalencia va en aumento en países industrializados y que en México se reporta que una de cada 1,000 personas hospitalizadas pues es secundaria a una isquemia mesentérica. Y en general la mortalidad que se ha reportado a 30 días es hasta del 80% y esto está relacionado con el retraso en el diagnóstico y el tratamiento. Y bueno, en esta parte, algo que tenemos que tener en cuenta, pues que en general una isquemia mesentérica, pues se puede definir como aquella situación de hipoxia del intestino que es debida al descenso brusco de la perfusión sanguínea. Y, por ejemplo, en la isquemia mesentérica aguda, pues va a ser causada por embolia o trombosis arterial o venosa. Y aquí hay algunas etiologías, pero más adelante vamos a ver algunas más de acuerdo a cómo se presentan los síntomas. Bueno, en cuanto a la circulación y fisiopatología, pues en general la circulación esplácnica va a englobar perfusión macro y microvascular. En cuanto a la macrovascular, pues va a estar dada por 3 arterias principales, la celíaca, la mesentérica superior y la mesentérica inferior y múltiples arterias colaterales. Entonces, nos mencionaban que en general, en un estado de reposo, la circulación esplácnica acepta aproximadamente un 25% del gasto cardíaco y en un estado postprandial demanda un 10% adicional a este 25%. Entonces, de acuerdo a esto, una oclusión de la arteria mesentérica inferior reduciría la superficie total del vaso mesentérico solo en un 4%, mientras que la estenosis de la arteria celíaca y de la arteria mesentérica superior la va a reducir en un 70% la celíaca y en un 87% la mesentérica superior. Es por esto que cuando se hace una trombosis o alguna oclusión de la arteria mesentérica superior, pues va a tener mayor tasa de mortalidad. Entonces, en la parte microvascular va a incluir arterias más grandes en el lado seroso y grandes redes de vaso en las capas externas, en las capas submucosa, mucosa y serosa y una arteriola central con vénulas circundantes. Y generalmente es la capa mucosa quien recibe más de 2/3 del flujo sanguíneo de la pared intestinal. Ahora, en esta parte, pues cuando ocurre alguna obstrucción, congestión o vasoconstricción venosa, o bueno, ya sea arterial o venosa en realidad, pues va a haber un círculo vicioso. En general, pues va a haber un descenso de
la perfusión sanguínea, que va a aumentar la presión luminal y va a aumentar el consumo de oxígeno. Y esto va a activar a las células y va a hacer una interacción entre los leucocitos y las células endoteliales en general. Y esto va a liberar radicales libres, citoquinas y aumentar la permeabilidad, haciendo un círculo que va a provocar daño a la microcirculación y cuando haya una reperfusión, incluso va a ser peor porque va a generar respuestes más grandes, que vamos a comenzar desde una respuesta local y posteriormente a una respuesta sistémica que va a desencadenar un síndrome inflamatorio. Y pues esto continuaría hasta generar un daño orgánico múltiple. Entonces, se divide en ciertas etapas, son 3. La primera es una etapa 1, donde esta es reversible aún y se va a caracterizar por necrosis, erosiones, ulceraciones, enema y hemorragia localizada en la mucosa. Dice que generalmente pues en 30 minutos vemos que las vellosidades se van a necrosar. Sin embargo, en esta etapa todavía no hay abdomen agudo y generalmente se va a acompañar de síntomas como dolor abdominal brusco, vómito o diarrea. La etapa 2, en esta, la necrosis se va a extender a la submucosa y a la muscularis propia. Y en esta parte ya hay liberación de mediadores bioquímicos intestinales que vamos a ver que son importantes para un diagnóstico temprano. También en esta parte, pues, va a haber hipotensión reactiva y una respuesta inflamatoria sistémica. La etapa 3, en esta, pues ya va a haber involucrada las 3 capas, va a haber una necrosis transmural y esto va a tener una alta mortalidad. Así que en esta parte, la necrosis va a favorecer la perforación por infecciones, también traslocación de las bacterias. Entonces, clínicamente aquí ya hay un abdomen agudo. Hay falla multiorgánica, puede haber acidosis, deshidratación y mal estado general. Y en esta parte incluso mencionan que ya no necesariamente se presenta el dolor abdominal. Ahora, entrando a lo que es la clasificación, hay muchas clasificaciones. Entre esta, vamos a dividirlo primero en 5. Comenzando por la isquemia mesentérica aguda de origen arterial, que va a representar más del 50% de los episodios de isquemia mesentérica aguda. En este caso, las arritmias van a ser el factor precipitante más común y con menos frecuencia es secundario a cardioversión y cateterismo. Aquí se presenta generalmente con dolor súbito y en este caso debemos de sospechar de una embolia de la arteria mesentérica superior. Y cuando esta isquemia se aloja por encima de la bifurcación de la arteria ileocólica, es cuando la llamemos una embolia mayor. Otra es la trombosis de la arteria mesentérica, que esta solamente es o representa solamente el 15% de los casos de isquemia mesentérica aguda. Va a afectar en general a pacientes de edad avanzada y que tienen algún antecedente de ateroesclerosis. Esta suele ocurrir a 2 centímetros proximales al origen de la arteria mesentérica superior y va a afectar múltiples o extensas áreas del intestino hasta colon transverso. La siguiente es la isquemia mesentérica aguda de origen venosa y en esta va a tener 3 variantes, que es aguda, subaguda y crónica. Y también se divide en primaria y secundaria. Cuando hablamos de aguda, subaguda y crónica, la aguda se va a comportar como una isquemia mesentérica, una isquemia mesentérica aguda y va a representar el 10% de los casos. En una subaguda va a tener dolor abdominal, pero la velocidad a la que sucede va a permitir que se desarrollen venas colaterales que van a evitar hasta cierto punto el infarto intestinal.
También están las crónicas, que estas generalmente son indoloras y a menudo se van a descubrir incidentalmente o después de que ocurra en una hemorragia digestiva por varices esofágicas y pues a través de una endoscopía. En cuanto a la clasificación de primaria y secundaria, 30% es cuando es por trastorno de la coagulación y la secundaria, que se presenta en un 60%, va a ocurrir en los procesos intraabdominales que se van a asociar a pileflebitis. Otro es la isquemia focal y segmentaria, que esta tiene un origen arterial y en general esta va a afectar solamente un segmento corto del intestino y esto puede ser por embolia de colesterol, alguna vasculitis, un traumatismo o alguna lesión por radiación. El chiste es que solamente es un segmento corto. Y esta parte pues va a tener una aparición rápida de circulación colateral, lo que generalmente hace que esta no tenga síntomas. También está la isquemia mesentérica no oclusiva, que esta va a surgir como consecuencia de un vasoespasmo que es originado por sustancias vasoactivas que se liberan en respuesta a bajo gasto. Entonces, este tipo de isquemia regularmente se va a ver en pacientes que tengan algún tipo de shock, arritmias o insuficiencia cardíaca. Y se dice que es responsable del 20 al 30% de los episodios de isquemia mesentérica aguda. De hecho, el diagnóstico para la isquemia mesentérica no oclusiva hasta cierto punto es un poquito más dificultosa que una isquemia mesentérica aguda que sí tenga un patrón oclusivo. También otra forma de dividirlo pues es por los sitios que va a afectar. Esta puede ser del origen, que como vemos es más del 80% por debajo de la arteria cólica media, que es la que vemos en el patrón B, en los vasos ileocólicos, que es en el patrón C, y el D, que tiene múltiples arcadas o vasos rectos y que pues solamente algunos lugares se van a ver afectados. Otro tipo de clasificación, esta es acorde al sistema o el mecanismo de obstrucción y pues quedamos que aquí podría haber una isquemia intestinal oclusiva y no oclusiva. Y en cuanto a la oclusiva, si es por o alguna arteria o si es por isquemia o alguna oclusión venosa. Si es por oclusión arterial, se divide en isquemia aguda e isquemia crónica, que regularmente pues la isquemia crónica igual está infradiagnosticada por el patrón que tiene de que no tiene síntomas específicos. Esta es otra clasificación que fue dada por la Asociación Americana de Gastroenterología en el 2000 y lo divide en 3 grandes grupos, que es isquemia mesentérica aguda, isquemia mesentérica crónica e colitis isquémica. Esta es otra clasificación que la divide en isquemia mesentérica aguda, mesentérica crónica y colónica. Y la isquemia mesentérica aguda en isquemia y trombosis arterial e isquemia mesentérica no oclusiva. Ahora, en esta parte pues es importante porque la no oclusiva va a ser o es la que tiene mayor mortalidad. Ahora, por la parte de la isquemia mesentérica no oclusiva, que en realidad tiene un flujo sanguíneo reducido, pues generalmente esta es causada por insuficiencia cardíaca, estado de shock, alguna cirugía mayor, algún trauma, fibrilación auricular, insuficiencia renal o sepsis. Ahora, también tenemos a la isquemia intestinal crónica, que en realidad esta se menciona en la bibliografía que tiene poca incidencia y se va a asociar mayormente a estados de inflamación intraabdominal, trauma o lesión intestinal. Ahora, para hacer las diferencias entre una isquemia según su origen, pues vamos a ver los factores de riesgo que existen o cómo lo vamos a dividir. Se puede dividir por la edad que tiene, si es joven o si es adulto.
la sintomatología que tuvo previa a la isquemia intestinal, si tiene algún antecedente de trombosis venosa profunda, algún foco emboligénico, si tiene un comienzo brusco o es insidioso. Y, por ejemplo, vemos que la embolia pues está asociada a pacientes de edad avanzada que tienen un foco emboligénico y que tienen un comienzo brusco. Diferencia con la trombosis arterial, que va a tener una sintomatología previa y el comienzo va a ser insidioso. En la trombosis venosa, el paciente generalmente es un paciente joven y que tiene un antecedente de trombosis venosa profunda y el comienzo va a ser insidioso. Bueno, de acuerdo a las causas, también tiene mayor incidencia de ciertas presentaciones clínicas. Sin embargo, pues es reconocido que el dolor abdominal es una de las causas más frecuentes de consulta hospitalaria, pero la isquemia mesentérica va a tener un cuadro realmente inespecífico, que es difuso y generalmente tiene que ser de exclusión, y que hasta ahora, a pesar de las mejoras tecnológicas, se menciona que solo 1/3 son diagnosticadas y tienen una alta tasa de mortalidad, como ya vimos. Entonces, de acuerdo a la categoría, en que comenzamos con la isquemia mesentérica oclusiva, por ejemplo, las causas que tienen dolor abdominal, mencionamos que algunos de los signos y síntomas que más comúnmente se presentan, pues va a ser el dolor abdominal, que se presenta en un 95%. Y este estaría relacionado a causas con la embolia arterial, que se presenta en el 50% de los casos, la enfermedad cardíaca, fibrilación auricular o un infarto de miocardio reciente. La náusea también tiene una presencia bastante importante y en este caso estaría relacionado con insuficiencia cardíaca congestiva, endocarditis infecciosa, tromboembolismo de la aorta o terapia con digitálicos. Si se presenta diarrea con trombosis arterial mesentérica, lesión aterosclerótica preexistente, disección aórtica o trombosis venosa mesentérica. En cuanto hablamos de vómito, que se presenta en un 35% de los casos, la causa puede ser por deficiencia de antihistaminina 3, estados protrombóticos, deficiencia de la proteína S. El sangrado intestinal bajo se ha relacionado con embarazo, deficiencia de proteína C, anticuerpos antifosfolípidos y trombocitopenia esencial. Y finalmente, otro que se presenta con menor incidencia, pues es la distensión abdominal, y este regularmente está asociado a uso de anticonceptivos orales, homocisteinemia, neoplasias y pancreatitis. Otros que se presentan con menor incidencia, pues sería la fiebre, que en este caso estaría relacionada con hemoglobinuria paroxística nocturna, septicemia, peritonitis, enfermedad inflamatoria intestinal, cirrosis e hipertensión portal. Hasta enfermedad inflamatoria intestinal. Mientras que la taquicardia se presenta en pacientes que tienen cirrosis e hipertensión portal, diverticulitis en un estado posoperatorio, operaciones abdominales o enfermedad renal crónica. Cuando hablamos de las no oclusivas, esta también se asocia a taquipneas y va a tener como causa la inestabilidad hemodinámica, hipovolemia, sepsis, shock, que el paciente use vasopresores, pacientes críticamente enfermos e insuficiencia renal. Entonces, como vemos, pues los hallazgos que más se relacionan va a ser el dolor abdominal, la diarrea o los vómitos, que tenga sangre en heces y otros. También se puede presentar taquicardia, distensión abdominal, hipotensión. De hecho, este es un metaanálisis que se presentó con 23 estudios y vemos que de los que más se relacionaron, pues está los signos peritoneales, taquicardia, distensión abdominal, entre otros.
Ahora, también depende, de acuerdo a esto, cómo se va a presentar. Este es de un estudio de cohorte que se realizó con 303 pacientes y vemos aquí que el 49% de los casos se presentaron con un cuadro embólico, un 29% de los casos con un cuadro trombótico y solo el 22% de los casos se presentó con un no oclusivo. Y más adelante vamos a volver a repetir esto de la supervivencia, así que esto lo pasamos. Entonces, aunque el dolor abdominal es uno de los síntomas que más comúnmente se relaciona, tenemos que tener cuidado porque en los pacientes ancianos el dolor puede estar enmascarado por un estado de confusión mental y pues en esta parte se va a hacer difícil la interpretación de la semiología. Bueno, este es el tema que es cultural. Yo les voy a hablar un poquito de los chihuahuas. En general, estos perritos son los más pequeños que existen. Estos perritos llegan a pesar de 1.8 a 2.7 kilogramos, tienen pelo fino, suave y corto y suelen medir de 15 a 23 centímetros. Realmente estos perritos les gustan los paseos suaves, aunque estos son considerados un perro guardián porque son perritos que son muy ladradores y en general, aunque al parecer los relacionan con más como perritos de niños, realmente este es un perrito que debe de ser cuidado por un dueño con experiencia, ya que tienen bastantes necesidades. Estos perritos en general pues son parte de la cultura tolteca y azteca. Estos perritos son de origen mexicano, va a convivir bien con otras mascotas y si se educa correctamente es un perrito familiar. Son realmente curiosos, son inteligentes, afectuosos y regularmente crean un vínculo estrecho con su dueño, uno o dos personas. Y entre las enfermedades que puede padecer este perrito, pues son luxaciones de rótula e hidrocefalia debido a las características físicas que tiene. Estos perritos, a pesar de que se considera que tienen un estómago pequeño, realmente deben de comer poco, pero muy a menudo. También, como ya había mencionado, pues regularmente les gusta los paseos pequeños, sin embargo se adapta a la cantidad de ejercicio que se le ofrezca. Y realmente estos perritos no necesitan de un aseo excesivo, lo que lo hace ideal para cualquier tipo de persona. Bueno, continuando con el tema. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico en general pues va a ser un desafío en pacientes con dolor abdominal agudo, ya que puede requerir de exploraciones quirúrgicas para una evaluación precisa. Y regularmente, pues cuando hablamos de un abdomen agudo, pues va a terminar en una laparotomía y ahí es cuando a veces se hace el diagnóstico. Entonces, como ya vimos, pues la gravedad va a depender del vaso afectado, de la extensión del flujo sanguíneo del vaso colateral y del tiempo de duración que éste haya tenido. Y es importante porque un diagnóstico tardío va a conducir a una necrosis intestinal y un fallo multiorgánico que posteriormente pues, puede llegar hasta la muerte. Entonces, en un estudio multicéntrico que se hizo con 780 pacientes de la UCI con isquemia aguda mesentérica, la tasa de mortalidad global fue del 58% y esta se relacionó con el retraso en la admisión hospitalaria y en el retraso con el diagnóstico. Entonces, esto no se ha observado únicamente en este estudio que les muestro, sino que otros también observaron el mismo dato, pero ellos reportaron una mortalidad del 60 al 80%, que es la mortalidad que se tiene a nivel mundial. Entonces, el principal riesgo que tiene la isquemia mesentérica aguda, pues va a ser el infarto transmural, que recordemos que esta es ya la etapa 3 y que es una etapa que es irreversible, que va a conducir a una perforación de la pared intestinal, a sepsis y a muerte. Y que esto es
Muy importante porque incluso los estudios que se utilizan como la angiografía tomográfica computarizada, pues puede pasar por alto la isquemia intestinal oclusiva aguda, sobre todo porque no llega a, porque el diagnóstico o lo estamos buscando muy temprano o porque el riego sanguíneo que estamos buscando no llegamos hasta esa parte. Entonces, dentro del laboratorio y gabinete que tenemos, pues en general, en cuanto a los estudios que se solicitan, se dice que suele presentarse con leucocitosis en fases precoces y regularmente lleva una celularidad mayor a 15,000. Ahora, tenemos que reconocer que los laboratorios son inespecíficos realmente. Tenemos algunos que sí son específicos, pero no los tenemos tan fácilmente accesibles. En este caso nos dice que cuando pase esto, pues nos debemos de guiar como algunos que sí tengamos, como el lactato, que regularmente si excede los 2,6 milimoles por litro, pues va a ser sensible a datos de isquemia. Y también tenemos que guiarnos por niveles plasmáticos elevados de lactato y dímero D, que pues en este caso, si los vemos realmente elevados, nos van a sugerir la necesidad de un tratamiento quirúrgico inmediato. Entonces, para comenzar, tenemos a la proteína de unión a ácidos grasos intestinales, que este es un marcador plasmático y es liberado por los enterocitos maduros, y este se va a ver situado en los puntos de las vellosidades de la mucosa intestinal, que tras la isquemia intestinal pues se van a liberar, y tiene un gran valor para diagnosticar el daño de la mucosa con una alta especificidad tisular. Este tiene dos formas de medirse. Se mide a través de la orina y sérico. Entonces, esta es una proteína soluble de 15 kilodaltons y que se libera a la circulación tras el daño. En condiciones fisiológicas, pues sí puede estar presente en cantidades pequeñas en la circulación periférica. Pero cuando hay alguna necrosis o inflamación de los enterocitos, estos niveles van a aumentar rápidamente y la sensibilidad alcanza el 80%. En este estudio que se realizó, realmente aquí tenemos que tener en cuenta que el intervalo de confianza es bastante grande. Sin embargo, vemos que muchos de ellos sí cruzan la línea en cuanto a sensibilidad. Aquí también en especificidad, pero si vemos estos no tienen gran impacto. Entonces, reconocemos que es sensible, pero no específico. Este es otro estudio, otro metaanálisis, en donde se buscaron diferentes marcadores y la proteína de unión a ácidos grasos intestinales demostró que tuvo una sensibilidad mínima del 54% y máxima del 83%. Y en cuanto a especificidad, tuvo una mínima del 75% y con una mayor del 99%. Sin embargo, como les mencioné, pues depende de qué estudio se esté usando. Nos quedamos con la sensibilidad, que es del 80%. Tenemos a la alfa. Perdón. En esta parte esta enzima que se libera también por los enterocitos es una enzima desintoxicante que va a tener un valor para el diagnóstico temprano. Y pues en esta parte nos mencionaba que se utiliza mucho porque tiene una sensibilidad y especificidad combinadas que llegan del 68% para sensibilidad y del 85% para especificidad. Entonces,
En pacientes hipotensos con fallas multiorgánicas, pues también va a aumentar. Esto es lo malo. Entonces, esta enzima que va a ser detectada en la isquemia mesentérica aguda, pues va a tener una sensibilidad menor del 20% que se ha reportado y una mayor del 96%, con una especificidad del 79 como menor y del 86 como mayor. Entonces, en esta parte vemos que esta enzima es más específica que sensible. Otra que podemos utilizar es el dímero D y que pues va a ser un fragmento de proteína que va a estar presente en la sangre después de que un coágulo se degrade por fibrinólisis y va a estar aumentado en formas oclusivas arteriales o venosas, así como en algunos estados inflamatorios e infecciosos, y va a ser más sensible que específico, con una sensibilidad del 96% y una especificidad del 40%. En este estudio que se realizó con 23, es un metaanálisis de 23 estudios que nos menciona que la sensibilidad es del 96% y la especificidad del 40%. También está el D-lactato y el L-lactato, que en pues realmente nos mencionaba que muchos factores pueden elevarlos y realmente no va a ser eficaz para diferenciar la etiología, pero que el L-lactato tiene una buena sensibilidad, aunque tiene una baja especificidad. Y pues vemos que van a ser elevados en un contexto anaerobio. Y en esta parte vemos que el L-lactato pues va a tener una sensibilidad del 86% con una especificidad del 40%, mientras que el D-lactato va a tener una sensibilidad del 90% con una especificidad del 40%. Entonces, nos iríamos más por el L-lactato, que en pues va a ser un esteroisómero del D-lactato, y que en esta parte va a ser un producto de la fermentación bacteriana en el tracto gastrointestinal, aunque el de lactato pues se va a asociar con isquemia intestinal, aumento de la permeabilidad intestinal, alguna translocación bacteriana o sobrecrecimiento bacteriano debido a infección e infarto mesentérico. Y vemos en esta parte que el de lactato nos menciona que la mayor sensibilidad que ha reportado es del 90%, con una menor del 67 y una especificidad mayor del 86, pero si vemos en este estudio que se realizó, el blog nos reporta que solamente tiene una especificidad del 23%. Otro que se puede utilizar es la citrulina, que pues va a ser sintetizado a partir de la glutamina en las mitocondrias de los enterocitos maduros y pues va a ser clave cuando se utiliza el ciclo de la urea. Entonces, va a tener síntesis intestinal y eliminación renal, que pues van a ser factores que influyen en su nivel plasmático. Entonces, las concentraciones altas de la citrulina pueden causar insuficiencia renal aguda o disminuir el aclaramiento renal y la transformación en arginina. Este marcador tiene una alta especificidad, pero su sensibilidad es poca. Lo que sí es que tiene una vida media de 3 a 4 horas y vemos que la especificidad que se ha reportado es hasta del 100%. Sin embargo, aquí tenemos otro estudio que nos mantiene con una sensibilidad de 77% cuando lo manejamos con niveles de 30 minimoles sobre litro, y cuando es de A20 tiene una sensibilidad hasta del 92%. Mientras que pues la especificidad va a ser un poquito más baja. También está la albúmina modificada para isquemia, que en esta pues nos menciona que esta va a ser capaz de unirse al cobalto debido a la isquemia por alteraciones en este sitio de unión y tiene una sensibilidad
del 94.7% y una especificidad del 86.4%. Aquí vemos que estos estudios los reportaron con una sensibilidad del 96% y una especificidad máxima del 88%. La procalcitonina, que pues va a ser liberado por las células C de la tiroides en sujetos sanos, pero que nos habla de un estado inflamatorio, ya que va a ser producto del parénquima hepático cuando es estimulado por tiene limitaciones, ya que también puede ser estimulado por traumatismos, endotoxinas bacterianas, factor de necrosis tumoral, interleucinas, y la sensibilidad y especificidad realmente es muy variada, teniendo una sensibilidad desde el 72 al 100% y una especificidad del 68 al 91%. Entonces, en esta parte se revisaron 7 artículos que utilizaron a la procalcitonina como un diagnóstico de la isquemia intestinal, y pues vemos que que es el Nagata, lo reportó con una sensibilidad del 100%. Sin embargo, el que sigue, tenemos que reportó una sensibilidad mucho menor del 72%. Entonces, pues vemos que estos marcadores séricos que tenemos, el único que nos puede servir en un estado muy temprano, pues va a ser la proteína de unión a ácidos grasos intestinales. Los que siguen, que nos van a hablar ya de un estado hasta cierto punto tardío, pues va a ser el dímero D y el lactato. Lo que también tenemos que reconocer es que el que tiene mayor especificidad va a ser la citrulina, y cuando hablamos de la procalcitonina, pues la sensibilidad es variable. Sin embargo, pues también depende de múltiples factores que estén relacionados con el paciente. Entonces, después de esta revisión, pues las pruebas de laboratorio se basan en marcadores que son no específicos. Y no específicos, hablamos de que estos detectan trombosis, hipoxia, inflamación, infección y algunos otros parámetros que se evalúan. Entonces, tenemos que irnos a la siguiente línea en caso de que esto no nos oriente a ningún diagnóstico. Dentro del gabinete nos recomendaban que también se podía utilizar radiografía simple y exploraciones con varios, aunque pues puede ser normal hasta en un 25% de los casos, y puede tener hallazgos muy inespecíficos en un 50%, y el 25% restante de pues va a identificarlo solamente hasta 12 horas después de que se inicie la isquemia, y pues esto puede ser muy riesgoso para el paciente, porque recordemos que esto puede generar peritonitis, puede generar translocación bacteriana y pues posteriormente una respuesta de una falla multiorgánica y la muerte. Otro que nos decían que se puede utilizar, pues es el ultrasonido con Doppler, y sin embargo, tiene una utilización limitada porque a veces hay una incapacidad para detectar estenosis más allá de los segmentos proximales de la arteria mesentérica superior y del tronco celíaco. Y pues recordemos que aunque tiene muy bajo costo, también depende de quién nos va a interpretar este ultrasonido. Y pues en esta parte podemos observar un USG Doppler, donde vemos que la aorta abdominal tiene un flujo y una estenosis, un estrechamiento a nivel de la salida. Y posteriormente tenemos otro estudio donde se muestra que esta estenosis está en el punto de la entrada de las vértebras. De todos modos, necesitamos otros estudios. Por ejemplo, el que nos recomiendan de primera línea sería la tomografía computarizada, que tiene que ser contrastada de preferencia.
y que este tiene alta precisión diagnóstica, tiene hallazgos directos, que en esta parte pues va a haber una identificación del defecto de llenado vascular, y los indirectos, que ellos observan engrosamiento mural más marcado de la pared del asa, que afectada, que tiene un aspecto de diana por edema submucoso, hay dilatación de asas, niveles hidroaéreos, ascitis, puede haber reforzamiento del asa intestinal, neumatosis intestinal, entre otras cosas. Y como vemos, aquí podemos observar una neumatosis, y ya cuando se hace una reconstrucción, pues nos pueden reportar la obstrucción completa. Por ejemplo, aquí también tenemos el aspecto de diana que se menciona, que es reforzamiento, y que se presenta tanto en este como en este. Entonces, la TAC en general se ha convertido en un método de imagen que es apropiado y recomendado como una prueba diagnóstica, especialmente cuando se habla de una oclusión tromboembólica aguda, y cuando en la que el bloqueo del flujo sanguíneo es claro y muy fácil para hacer el diagnóstico. Sin embargo, también se pueden utilizar otros estudios, por ejemplo, la resonancia nuclear magnética, que tiene una elevada sensibilidad y especificidad, pero esta no resulta útil para el diagnóstico de las formas no oclusivas o para identificar oclusiones de ramas distales, y pues por los altos costos no está recomendado. Otro estudio, que es la angiografía, pues sigue siendo una de las exploraciones más importantes para el diagnóstico radiológico de la isquemia mesentérica. Y esta sí va a detectar una forma oclusiva de la no oclusiva, y tiene lo positivo de que va a permitir la infusión de vasodilatadores como la papaverina y agentes trombolíticos. Otro estudio que también nos mencionan es la endoscopía, que en general pues va a ser parte de una investigación del dolor abdominal, sobre todo cuando es crónico, y es útil para el diagnóstico de otras patologías antes que la isquemia mesentérica. Esta tiene la desventaja de que no alcanza pequeñas secciones, y aquí podemos ver una endoscopía donde pues vemos una trombosis de la arteria mesentérica superior, vemos que el tejido está necrosado, y posteriormente a este paciente se le hace una reperfusión, y vamos a ver que se le hace una endoscopía de control, donde ya se observa la mucosa adecuada, con una adecuada coloración. Y esto es después de 2 semanas. Bueno, entonces, como parte de esto, tenemos a un paciente con dolor abdominal que está estable. Entonces ya pedimos la radiografía, ya pedimos la ecografía, ya pedimos la analítica, y tenemos una sospecha de una isquemia mesentérica. Vamos a ver cuáles son sus factores de riesgo, si es joven, si es adulto, si tiene un estado de choque. Vemos si nuestro paciente tiene peritonitis o tiene algún factor que nos lleve a una laparotomía directa. Si no, le podemos realizar la angiografía. Bueno, todavía no tenemos un diagnóstico certero, pues en esa parte sí se sospecha aún de la isquemia mesentérica por los signos y síntomas que tenga y por los marcadores que tenemos, pues en esta parte nos recomiendan la arteriografía, y si no, únicamente la observación. Entonces, la angiografía antiguamente era el gold estándar para el diagnóstico. Ahora se ha convertido en un componente inicial de la terapia para la revascularización, ya que a través de ella se puede hacer trombolisis, angioplastía, ya sea con stent o sin stent. Entonces, entrando al tratamiento, pues las claves para un manejo eficiente se va a sustentar en 3 principios: que tengamos un elevado índice de sospecha clínica, que tengamos una adecuada selección de las técnicas de imagen y que sepamos interpretarlo, y el conocimiento de los factores que aumentan la eficacia de la cirugía cuando está indicada. Entonces, cuando hablamos de un principio quirúrgico, pues la resección de los segmentos necróticos es uno de los puntos importantes, y también buscamos una reinstauración de la circulación esplácnica. Entonces, aquí nos dice que la cirugía abierta pues ha sido el tratamiento quirúrgico de elección en las últimas décadas, pero también existen las técnicas endovasculares como guías, catéteres y stents, que poco a poco han ido tomando una parte bastante importante como terapia para los cirujanos vasculares.
Entonces, cuando hablamos del tratamiento inicial para una isquemia mesentérica, vamos a buscar un soporte hemodinámico agresivo. Vamos a buscar corregir la hipovolemia si es que existe y evitar la vasoconstricción a toda costa para mantener la perfusión en el territorio esplácnico. Como medidas generales, se va a tomar oxígeno suplementario que debe de ser administrado inmediatamente al paciente. Cristaloides para el reemplazo de fluidos, aunque también se pueden utilizar coloides. Mejorar la acidosis metabólica y se recomienda que se inicie antibiótico-terapia de amplio espectro debido a la translocación bacteriana que tenemos cuando hay una isquemia mesentérica. Y en esta parte nos recomiendan que se lleve una anticoagulación como parte fundamental del tratamiento coadyuvante. Posterior a esto, se debe plantear una revascularización, ya que pues este es el punto que tenemos como principal para nuestros pacientes. Entonces, si vemos a un paciente que tiene datos radiológicos de isquemia intestinal avanzada, ni siquiera lo pensamos. Este paciente debe de ir directo a la laparotomía para buscar una resección rápida y conservadora con control de los daños. También, como otra opción, o si esta no responde a este tratamiento, están las técnicas de revascularización quirúrgica, que en esta parte está la embolectomía y la tromboendarectomía, que van a ser técnicas clásicas y pues van a seguir siendo una de las primeras, de primera elección cuando se trata de un paciente joven y en casos que tenga una laparotomía abierta, pero sin medios técnicos ni humanos para un abordaje híbrido. Entonces, cuando buscamos pues el fallo o un detecto parcial o una clínica progresiva, se puede plantear la canalización de la lesión con preangioplastía e implantar un stent con un sistema de protección distal. Bueno, entonces, tenemos una isquemia mesentérica aguda oclusiva. Si este paciente tiene peritonitis o datos de un abdomen agudo, pues inmediatamente lo llevamos a la laparotomía para que busquemos que se conserve la mayor parte de este intestino. En caso de que este paciente no tenga peritonitis, le podemos realizar la arteriografía con la intención de realizar la trombolisis. Y si este tiene éxito, pues ya lo vamos a egresar con una heparina de bajo peso molecular y observación. Si esta trombolisis tiene un fracaso, entonces vamos a buscar la recanalización con la colocación de un stent o sin stent. Si tiene fracaso, pues vamos a la cirugía abierta. O también se puede realizar con cirugía vascular, embolectomía. Si esto ya no funciona, entonces sí buscamos una resección. E igualmente nuestro paciente se tiene que egresar con una heparina de bajo peso molecular y se tiene que ir a observación. En caso de una trombosis venosa mesentérica, pues vamos a ver si hay una peritonitis o no. Si hay una peritonitis, otra vez, nos vamos directamente a la laparotomía. Si, dependiendo del segmento que esté afectado, si es un segmento corto, pues le realizamos una resección y lo dejamos posteriormente con heparinas y cumarínicos. Posteriormente, si es un segmento extenso, pues vamos a ver si es viable o no viable. Recordando que si pues no es viable, pues ya no le intentamos nada. Se le informa al familiar y se hace un cierre. Si es viable, pues vamos a ver cuál es la vena mesentérica superior, si está permeable o trombosada. Y si está trombosada, vamos a buscar una trombolisis. Si es permeable, heparinas. Y posteriormente, si esto no funciona, una resección. Y posterior a esto, se tiene que realizar un second look para checar que este tratamiento haya sido efectivo. Entonces, este es otro estudio que se realizó en donde observamos que realmente la supervivencia a un año depende también de lo que encontremos. Y vemos que, como se había mencionado, la no oclusiva tiene muy poca supervivencia a un año. Esto estamos hablando de un año, con un 24% de supervivencia. Sin embargo, en este estudio que nos reportaron, la trombótica nos mencionan que tuvo una menor supervivencia y que la embólica tuvo una mayor supervivencia respecto a los demás.
Este es otro estudio que se realizó de 1990 a 1999 y del 2000 al 2010, y como observamos, pues vemos que realmente la supervivencia con los tratamientos que ahora se tienen, pues ha ido mejorando. Pero aún así, vemos que pues cerca del 40% de los pacientes solamente sobreviven después de 5 años, y mientras que aquí pues más o menos llegamos como al 50% más o menos. También tenemos que tener en cuenta pues las complicaciones que se pueden presentar. De hecho, se hizo este estudio con 303 pacientes, donde se buscaban las complicaciones a 30 días posterior a haberse presentado la isquemia mesentérica. Y en este caso, lo que encontraron es que la mayoría pues tenía una infección o una neumonía asociada a esta isquemia mesentérica. También se asoció con infarto al miocardio y con infecciones del tracto urinario. Aquí vemos que a 30 días la mortalidad estuvo en un 61% del total. Ahora también vemos la diferencia posterior al año 2004, que la supervivencia tuvo un 58%. Esto estamos hablando del global, y esto únicamente con los pacientes que se presentaron posterior al año 2004. Y eso sería todo de mi parte. No sé si tengan algún comentario o puedo corregir algo. A ver, vamos a ver si alguien quisiera agregar algo, comentarle algo a su compañera. Por ahí vi al doctor César. ¿Todavía sigues por aquí, Cesarín? Sí, doc, aquí ando. Muy bien. Abran sus cámaras, no sean malos, y pues adelante. A ver. Abre tu cámara, Estrella. Sí. No sé si ya me veo. No. Ya me parece activa, ¿sí está? Bien, ya estás ahí. A ver, entonces esperamos comentarios, por favor. ¿Qué le quieren comentar a su compañera? Citlali, ¿estás por allí? Parece que no. Nefta. Pues de forma global me parece que estuvo bien abordado el tema, está muy completo y pues como comentario que sabe interpretar los estudios, los metaanálisis, eso es algo bueno, pero creo que fueron muchos estudios los que se presentaron, entonces llegó el punto en el que nos perdimos un poco en lo del diagnóstico, sobre todo de lo bioquímico. Ok. Ser un poco más enfáticos en lo que, o sea, sí, eso es lo que se debe de hacer, pero en nuestro mundo ideal, por ejemplo, ¿en dónde vas a realizar un estudio de esos o dónde lo puedes conseguir? Entonces son, sí, estudios muy buenos, pero que desafortunadamente no tenemos al alcance. Y para la revisión de una clase, pues nos perdemos mucho en este estudio, este metaanálisis, el otro, y al final pues no concluimos en nada. Creo que ahí faltaría ser más enfáticos en cómo lo vamos a abordar al final.
desde mi Ok, punto de vista. Eso, pero en general me pareció muy, muy buena la presentación. Eso, pero en general me pareció muy, muy buena la presentación. ok, gracias, Doc. Dani, Pues igual me parece artículos recientes, utilizo muchas imágenes y pues el tema cultural igual pues me pareció apropiado y pues sí como que dio chance como para volver a retomar el tema. Y pues sí, como dice el doctor Nefta, concuerdo que a lo mejor es, o sea, presentar los metaanálisis, pero al final dar la como de cuáles son los mejores estudios, qué idealmente se hace o qué podríamos hacer con los recursos que tenemos. está bueno. De todos los estudios que nos comentó su compañera, ¿cuál han visto que se puede hacer? Pues, por ejemplo, el lactato, pero es muy inespecífico de los bioquímicos. Pues el dímero D. Entonces, El el dímero dímero D D. también igual, pero pues volvemos a lo mismo, es muy inespecífico, puede ser una trombosis a cualquier otro nivel. Ujú. Entonces, sí, creo que sería bueno como revisión, eh, pues así un diagrama de flujo de cómo vamos a empezar a abordar el paciente con lo que tenemos y a qué le vamos a dar prioridad, pienso yo, que sería algo bueno hacer. Y ser muy clínicos porque es muy difícil que en el hospital, como usted mencionaba, Doc, tengamos disponibilidad a muchos tipos de estudios. De hecho, muchas veces ni siquiera el estudio de imagen porque o no tenemos angiotac, no sirve el tomógrafo. Entonces, la clínica es muy importante porque muchas veces es lo único que vamos a tener a la mano para poder realizar el diagnóstico en estos pacientes. Y así como tiempo es miocardio, también es, pues es intestino, porque de hecho Ujú. tuvimos hace un poco un caso de una paciente en piso que está ya posterior a una resección por una isquemia mesentérica. Entonces ahorita realmente está con las secuelas de la alimentación y de la diarrea posterior a la resección de intestino que se le hizo a esta paciente. Entonces, pues muy importante yo creo que la clínica porque pues va a ser lo que vamos a tener prácticamente a la mano. Ok. Por ejemplo, comentaba su compañera de la relevancia del tiempo en el diagnóstico, ¿verdad? Y yo no alcancé a escuchar, quizás, como dicen, con tanta información, si se me escapó, pero sí han leído en algún lado o lo comentó su compañera sobre cuál es el tiempo promedio en que llega el paciente y se logra el diagnóstico, o el inicio del cuadro en el que se logra el diagnóstico. Eso es algo como muy clásico de los servicios de urgencias. No sé si alguien ha leído, oído, visto algo así. Pues yo leí que es mejor en las primeras 12 horas para que disminuya la mortalidad. Bueno, en urgencia sí me tocó de un paciente como de 84 años que llegó solamente por dolor abdominal, pero muy inespecífico. Y estaba en pasillo, entonces ya cuando se dieron cuenta, pues ya estaba todo chocado y bueno, murió como en menos de 2 horas. Entonces nunca se le hizo ningún estudio, así que no. Pues bueno, como diagnóstico le dejaron la trombosis. También en la bibliografía se mencionaba que realmente la necrosis comienza a los 30 minutos, entonces, pues dentro de este periodo se tendría que empezar a dar el diagnóstico, pero pues como dicen los doctores, es demasiado inespecífico. Entonces, tiene una mortalidad tan alta por eso, porque el diagnóstico no se logra a tiempo. Entonces, pues la mortalidad del 80% realmente, pues sí, es bastante grande.
Ok, pues sí, realmente el diagnóstico suele ser muy retardado, muy retrasado, ¿no? En los mejores hospitales del mundo se reportaba un tiempo promedio de 6 horas. Y si solamente se tenía la historia de la isquemia intestinal con manifestaciones de angina y que se hubiera documentado bajo algún otro método de estudio, pues se podría hacer más temprano. Y en hospitales lejanos, así como nosotros que no tenemos tantos recursos, y bueno, luego no tenemos acceso a estudios de angiotomografía tan fácil. Apagó su Entonces, micrófono. Ah, ya está. Sí. Ya quedó. Sí, entonces llega a ser hasta de 36 horas y obviamente eso retrasa y les va muy mal a los pacientitos, ¿verdad? No sé si quisieran comentar algo, César y el doctor Lascano, Cesarín. Hola, Doc. No, pues sí, algo como comentaba, ¿no? No hay, es bueno, es bastante, la mortalidad entre 60 a 70%, y lamentablemente, bueno, pues no hay un laboratorio específico, ¿no? Pero como bien comentaba Estrella, ¿no? Ahí en el hospital, a nivel ahí del seguro, el lactato, pues sí lo tenemos, el dímero D, pues también ahí lo tenemos en pacientes que sospechemos, ¿no? Y bueno, la procalcitonina, como bien comentaban, pues sí nos sirve, pero bueno, hay pacientitos que no en todos, hay que tomarlo ahí como un valor, ¿no? La otra cosa, bueno, en lo que me ha tocado solamente he visto tres que llegaron ahí a la terapia, y bueno, pues de esos tres, la verdad, yo creo que uno con buen pronóstico, los demás se murieron, pero sí es algo pues, con muy alta mortalidad. Ok, y por ejemplo, en nuestro medio, angiografía se le puede todavía realizar, pero cateterismo, embolectomía, trombectomía, trombolisis, pues no tenemos tan fácil acceso. Hacer una trombolisis sistémica no dirigida, pues nos pone en alto riesgo, ¿no? Para los pacientes. En las zonas necróticas, pues pudiera incluso generarse una hemorragia que puede ser masiva y mortal, ¿verdad? No sé, quisiera escuchar al Doc Lascano, que nos dice qué experiencia tiene. Hola. Hola, Doc. Hola, doctor. Oye, no me envían las rúbricas. No me las han enviado por aquí. Te voy a enviar. Nada más 1 o 2 y luego me envían al día siguiente o luego a la semana siguiente. Entonces, cuando le pida las rúbricas antes de la sesión, me las envía, ¿no? Por este medio mejor. Ok, doctor. ¿Sale? Es para todos, ¿no? Sí. Para todos. Ok. Pues sí, pues no, en realidad no tendría algún otro comentario importante. Vemos que la mortalidad es muy alta y es muy raro que entres o que entren los cirujanos con un vascular, ¿no? Sí. O no sé si César o Juan Carlos hayan visto un stent en la mesentérica. ¿No, verdad? No. Yo O solamente... la técnica de trombolisis, ¿cómo la podríamos hacer? Porque ya cuando entran habitualmente los cirujanos, ya ven todo la necrosis del intestino allí, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esto resulta muy complicado. Lo interesante sería ver las prevalencias, la incidencia, pues, y la manera de mejorar el diagnóstico rápido y de darles una opción. Lo malo es que
pues es una enfermedad de mayores, ¿no? De 70 años casi siempre también. Y tienen multimorbilidad y ya vienen involucradas muchos otros problemas. Entonces, lo que, por ejemplo, entra con un sofá, pero pues muy arriba, muy mal, ¿no? ¿Verdad? Sí, es una... Piensen ustedes qué podrían hacer para mejorar o disminuir esa mortalidad tan alta que tenemos. Y pues ustedes serían los que tendrían que proponer algo, ¿no? Algo distinto a lo que se hace. Pues es que a los cirujanos hay que rogarles. Por eso no, o sea, ya sabes cómo están las cosas. Entonces hay que proponer algo distinto. Sí, ya sabemos que los cirujanos entran y ya abren y ya ven todo mal, ¿no? Pero ¿qué No, podemos hacer? o no quieren, no, desde el momento de que se les interconsulta por abdomen agudo, van, lo valoran y no es, le ponen su analgesia y ya al rato está perforado. Ok, O sea, y desde ahí empieza el problema. ahí tienes un problema, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué propuesta tienes? Yo creo que en el hospital tenemos mucha limitación porque incluso con las imágenes, pues no todas o sea, nos podría ayudar mucho radiología interpretando las imágenes y no se hace porque pues sí sabemos, pero a lo mejor no somos expertos. Y por ejemplo, yo en el internado había una paciente con trombosis mesentérica que cruzó con un cuadro también de oclusión intestinal. Entonces es muy difícil hacer un diagnóstico clínico si no tienes también la imagen y de hecho ahí el radiólogo propuso el diagnóstico de trombosis mesentérica. Los cirujanos no estaban tan de acuerdo, la paciente se pasó pues días después así al APE y pues ya todo el intestino estaba trombosado, ya no, realmente ya no le pudieron realizar nada. Y aquí en el hospital pues sí veo el problema de que no se interpreten los estudios de imagen o que luego no nos quieran apoyar pues auxiliándonos y que también los cirujanos no suben cuando está la urgencia del abdomen agudo. Igual en urgencias hubo un paciente, no tenía trombosis mesentérica, pero llegó con abdomen agudo y prefirieron pasar una cole laparoscópica ya programada que pacientes la urgencia. Ok, ya tienes una lista de problemas, entonces tú también. ¿Qué propuestas tienes? Piénsale. Yo creo que también considerar los cuidados paliativos. Por ejemplo, en 20 de noviembre nos tocaban varios pacientes con cáncer, que es un factor procoagulante, que se establecía el diagnóstico de trombosis mesentérica, ya no se pasaban a cirugía, se sedaba al paciente, se iniciaba manejo con fentanil y se dejaba libre evolución. Entonces yo creo que muchos de nuestros pacientes llegan a ese punto en el que ya ni siquiera, en el que ya ni siquiera se pasan a cirugía, entonces darles un buen manejo para que no mueran con dolor. Y como punto también, mencionarles que el fentanil, de acuerdo a las guías catalanas de cuidados paliativos, es el mejor medicamento para manejar cuadros abdominales porque no impacta tanto en los receptores kappa a nivel intestinal. Entonces, de todos los opioides, el fenta es el que menos causa estreñimiento y repercusiones intestinales. Gracias. O sea que propondrías darle cuidados paliativos a estos pacientes. Yo creo que los que llegan a un punto en el que ya su mortalidad es muy alta, en el que ya ni el cirujano lo quiere pasar y los familiares pues están como de acuerdo. Ajá. Yo creo que ahí sí. O sea, como cirujano que diga que no los quiere pasar, pues yo creo que el 99.9% por default, independientemente de las escalas, para determinar riesgo de mortalidad.
¿verdad? Ujú. Pero lo ideal sería poder hacer, como dice el doctor, un mejor trabajo en el protocolo diagnóstico de inicio y opciones terapéuticas. En el mundo ideal quizás necesitaríamos tener acceso a lo vascular, ¿verdad? Que si la intención va a ser paliar a todos, pues nos vamos a dedicar a solamente sedar a los pacientes y dejarlos ir. Tampoco creo que sea lo correcto. Pues tienen que analizar muy bien a quién le van a decidir dar paliación. Creo que la paliación está muy bien para aquellos casos no recuperables, pero no por default entrar con paliación, ¿no? Sí, pues son casos seleccionados. En esta parte de a lo mejor el diagnóstico, doctor, según yo en el IMSS no hay citrulina, ¿no? Y pues ese es uno de los marcadores más específicos. También se puede valorar qué tan costeable sería contratar a alguien para hacer este estudio o que se, pues sí, que se contrate el laboratorio para el estudio, si es costeable o no. Y pues a partir de ahí ya podemos ver lo del tratamiento. Porque Okay, pues lo primero que tenemos es el diagnóstico. Aquí tendríamos que entrar a otro rubro que sería el número de casos por año. De acuerdo al número de casos por año, no crean que son muchos, pero también no son muchos por la falla o la dificultad de diagnóstico. Entonces, en el área de la economía en medicina, beneficio, costo-efectividad es baja. Como bien dice el doctor, la mayoría tienen triple comorbilidad que hace por default pues, un pronóstico no tan bueno y que los mismos procedimientos de intervencionismo o terapéuticos sean difíciles porque les ponen un alto índice de mortalidad. Entonces, no crean que no hay nomás porque sí, sino porque los que están administrando los pesos dicen que no vamos a lograr. Aquí nos vamos a costos de vida a año y otro concepto que se utiliza mucho en la economía de la salud. Básicamente no es rentable, pues, y lo dejan pasar. Desafortunadamente necesitamos. Sí, la isquemia mesentérica, yo estuve de jefe de terapia intensiva, algunos de ustedes lo saben, y la isquemia mesentérica como causa de muerte, diagnóstico final de muerte, no me llegaba ni a 5 casos al año. Entonces, tener una prueba de este tipo, pues no es rentable. Incluso yo no conozco un laboratorio afuera que lo haga. No sé si el doctor Lescano o Cesarín lo han visto, el Roger, si por ahí anda. Yo no conozco dónde hagan estos marcadores. Todos nos la seguimos llevando con clínica y la angiotomografía. No, Cesarín, doctor Lescano, nada. No, sí, no. Ok. No, tampoco. Ok. Bueno, pues ya estamos llegando a la media. Yo creo que ya es hora, podemos seguir platicando de este caso que es, yo creo que lo que nos ha dado pie a hacer mucha discusión es que efectivamente la clase estuvo bastante bien, bastante extensa. Aterrizar qué lo podemos solicitar y quizás pues, tener alguna idea de empezar a investigar en qué lugares se está haciendo esto. Ahora, vasculares afuera que hagan esto, pues, sin duda que sí los hay. Será cuestión de empezar a ubicarlos para poder tener alguna opción terapéutica. Me preguntaba hace rato cuántos he visto con Stendo, yo 2 nada más, y los 2 venían de México, ninguno de aquí. Y ahí se veía, llegaban, seguían con su colon irritable, un poquito de trastornos funcionales, pero ahí andaban todavía los pacienticos. Bueno, pues entonces muchas gracias. Ah, sí, y el tema cultural estuvo bien presentado. ¿Sale? De eso se trata, de que nos enseñen algo propio, algo que nos ayude a conocer un poquito más de algún tema, sobre todo conocer sus intereses, interés universal, local, general, pero presentado de esa manera está muy bien. ¿Listo? Pues muchas gracias a todos y nos vemos mañana. Ah, mañana es festivo, ¿verdad? Entonces hasta lunes. Sí. Hasta lunes. Órale, pues que descansen.
Buenas noches. Festejen, Adiós. Gracias, buenas noches. Todo no con tomen medida. mucho. Ay.